Y voy a compartir. Un segundo, por favor. Ay, voy a ponerme junta. Ahora indico los que lo escuchan bien. Bien. ¿Me escuchan? Ah, ya, gracias. Ahora bien, el micrófono. Sí, de su página. Hola. Sí, por eso vamos a ver si se ve. Hola. Un ratito, Marco. Estamos compartiendo por redes sociales. Listo, voy a compartirlo en EmuSap. Ya puedes empezar, por favor. ¿Me escuchas? Sí, adelante, Marco, ya estamos en vivo. Entonces, empezar con la primera conferencia, la doctora Amelie Madrid. Ella es investigadora. Su trabajo se focaliza en la organización de los servicios ecosistémicos, su multifuncionalidad de los territorios, la organización de actores para la gobernanza de recursos naturales, desarrolla enfoques interdisciplinarios para facilitar la toma de decisiones y proporcionar herramientas para la gestión sostenible y justa de los ecosistemas. Añadir es miembro del Consejo Científico interno de la Comisión Francesa de Ecosistemas y Servicios Ecosistémicos, etc. Nos agradecemos muchísimo a la doctora de Madrid por conectarse, por estarnos en vivo. De la microcuenca marina que tú conoces también muy bien. Ha sido muy bien destacado en los grandes de este país. Adelante, por favor. Perdón. Adelante, Emily. Gracias. No, creo que no le escucho bien a Marco. No sé si solo es mío o si es. No, lo que pasa es que como estamos en el evento tanto presencial como virtual, ahorita nos están viendo todos los chicos que están presentes en Abancay como parte del primer foro de encuentro de juveniles. Adelante. Ok, bueno, gracias. Pues buenos días a todas y todos. Gracias al equipo de Agua para Abancay y Comunidades por invitarme a presentar nuestro proyecto de investigación. Es un honor realmente para mí participar en este primer foro y hablar con ustedes, los jóvenes de Abancay. Hoy voy a compartirlos de los elementos de nuestro proyecto de investigación y de repente puedo compartir una presentación que preparé. Adelante. De repente aquí. ¿Está bien? ¿Lo ven? Se ve. Ok, genial. Listo. Ya, entonces, como lo dice, voy a presentar unos elementos de resultados de este proyecto de investigación. Entonces, me llamo Amélie Bayet, soy investigadora en la Universidad Agraria de París, en Francia, y también trabajo con el Centro Internacional de Investigación Forestal, el CIFOR, que es un centro de investigación interdisciplinario que promueve investigación para mejorar el bienestar humano, proteger el medio ambiente y aumentar la equidad. El proyecto que llevamos a cabo en la microcuenca Mariño se ha iniciado en 2015 y se enfoca sobre servicios ecosistémicos, que son las contribuciones de la naturaleza al bienestar humano. Vamos a volver a eso un poco más adelante. Y el objetivo general del proyecto es promover el manejo sostenible de servicios ecosistémicos y recursos naturales, incluso el agua. Y por eso estoy hablando hoy para este proyecto Aguas para Abancay. Es un proyecto que se implementa a través de una cooperación científica entre Perú y Francia.
estamos coordinando el proyecto Bruno Yucatelli y yo, y también hemos recibido varios estudiantes en el marco del proyecto para hacer prácticas o tesis, y pueden ver sus nombres en este momento. Entonces, cuando hablamos de servicios ecosistémicos, ¿de qué se trata realmente? Pues son los beneficios que obtenemos de los ecosistemas, y estos beneficios son diversos, incluyen, por ejemplo, lo que llamamos servicios de abastecimiento, como alimentos, madera, medicamentos, energía o fibras. También servicios ecosistémicos incluye servicios de regulación, como la purificación del agua, pero también la regulación de la cantidad y de la regularidad de agua durante el año. También se refiere como servicio de regulación a la polinización, a la regulación climática, al control de enfermedades. Y por fin, también se refiere a lo que llamamos servicios culturales, como belleza escénica, valores espirituales, el enriquecimiento mental y espiritual, la recreación, la diversión en los ecosistemas. Más precisamente, lo que buscamos con este proyecto de investigación es, primero, elaborar mapas de servicios de ecosistemas importantes para la microcuenca Amarillo. Segundo, analizar el efecto pasado y futuro de los cambios de uso de suelo en la microcuenca sobre estos servicios ecosistémicos importantes. Y últimamente, con el proyecto queremos también apoyar, contribuir a los procesos locales de toma de decisión en cuanto a la planificación del uso del suelo, pero también en cuanto a la gobernanza de servicios ecosistémicos. Entonces, en el proyecto trabajamos con un enfoque interdisciplinario, es decir, que usamos herramientas, conceptos, por ejemplo, de hidrología, pero también de ecología o de economía, y van a ver un poco cómo en lo siguiente. Entonces, tenemos un enfoque interdisciplinario justo para entender en detalle toda la complejidad de las relaciones entre la sociedad y los humanos, que es algo muy complejo, ¿no? Por eso necesitamos varias disciplinas. También en el proyecto nos interesa entender y analizar las interacciones entre actores y sus ecosistemas, y van a ver cómo lo hacemos. Y para eso, como les comenté, usamos varias disciplinas, pero también usamos datos existentes, por ejemplo, mediciones de caudal, análisis de suelo, eso para hacer modelación, producir mapas de servicios ecosistémicos, y también hacemos entrevistas, talleres, como análisis social de redes de actores para entender estas interconexiones y relaciones entre actores y los ecosistemas. Entonces, como les dije, el proyecto se inició en 2015 y empezamos con un taller en el cual invitamos 21 representantes de instituciones locales, como municipios de Tamborco, de Abancay, el gobierno regional también, pues invitamos a ONGs, a actores de universidades locales, una diversidad de actores, 21 en total. Y durante este taller, estos participantes seleccionaron a los 8 servicios ecosistémicos, los más prioritarios, los más importantes para la microcuenca Amarillo. Y al final resultamos con una lista de 8 servicios que incluye a producción agrícola y plantas medicinales como servicios de abastecimiento. También seleccionaron al ecoturismo como servicio cultural, y después seleccionaron a 5 servicios de regulación: el secuestro de carbono y la regulación de la erosión en masa y de los deslizamientos, que son 2 servicios de regulación. Y de repente, más interesante para el día de hoy, seleccionaron también a 3 servicios ecosistémicos hídricos
que tienen algo que ver con el agua y que son la regulación de la pérdida de suelo, la regulación de la cantidad de agua y la regulación de la calidad de agua. Y en lo siguiente de mi presentación voy a insistir un poco más en las actividades de investigación que hemos hecho para entender mejor estos tres servicios hídricos. Ya. Entonces, estos tres servicios hídricos son súper importantes para la microcuenca Mariño. De repente ya saben por qué, pero de lo que entendí de la zona es que el cambio climático ya tiene efectos sobre los recursos hídricos en la zona. Y en los años que vienen va a ser peor, es decir, que cada vez más vamos a tener menos agua. Y además de este efecto del cambio climático, también la zona está viviendo un aumento muy importante de su población. Y estos dos elementos, el cambio climático y el aumento poblacional, eso cuestiona la seguridad hídrica en la microcuenca. Y por ejemplo, en unos reportes que publicó el PAC, se identifica este problema de seguridad hídrica como algo muy importante y sí, algo que tener en cuenta para los años que vienen. Entonces, con este proyecto nosotros queremos responder a estos tres objetivos: producir mapas, analizar el efecto de cambio de uso del suelo y apoyar a los procesos locales en relación con el agua también específicamente. Y voy a empezar a presentarle lo que hicimos en términos de elaboración de mapa sobre servicios ecosistémicos hídricos. Entonces, lo que tratamos de hacer en el proyecto es producir mapas para identificar cuáles son las zonas dentro de la microcuenca que contribuyen más a estos tres servicios ecosistémicos que se identificaron en el taller inicial. Y para eso, para producir estos mapas, estamos usando una herramienta que se llama InVest y que permite producir mapas y hacer balances hídricos espaciales. Es lo que llamamos modelamiento hidrológico. El balance hídrico que se hace es algo muy simple y por eso les voy a explicar en detalle cómo funciona. Es decir, que se toma como entrada la cantidad de precipitaciones que caen en la microcuenca y calcula la cantidad de agua que se infiltra en el suelo a través de la recarga hídrica, la cantidad de agua que se va como escorrentía y la cantidad de agua que está evapotranspirada por la vegetación. Y para calcular este balance hídrico, estamos utilizando datos globales de alta resolución. He puesto en esta tabla varias fuentes de los datos que estamos utilizando para la microcuenca Mariño. Por ejemplo, para las precipitaciones estamos usando una base de datos que tiene una resolución de 1 kilómetro, que es algo bastante preciso para datos globales. Ya, y la idea es usar estos datos para producir mapas que nos permitan entender cómo los diferentes ecosistemas en la microcuenca contribuyen a estos tres servicios ecosistémicos. Y estos son los mapas preliminares que hemos obtenido hasta el día de hoy. Entonces, en la izquierda pueden ver la contribución de los ecosistemas a la infiltración del agua y a la recarga de recursos hídricos subterráneos. Y pues, como se lee, lo que es lo más azul, por ejemplo, aquí o aquí en esta parte, son las zonas que contribuyen más a la recarga hídrica y se nota que corresponde a las áreas de altitud. Por ejemplo, en los alrededores de Lampai, en el área protegida, hay una recarga muy importante, y también en los alrededores de la laguna Runtococha, que es algo
por aquí. También hay una contribución muy alta de la recarga. Y si ahora analizamos, por ejemplo, el otro mapa en rojo, que es a su derecha, este mapa describe la retención en sedimentos y entonces la retención es alta en las zonas donde hay azul y amarillo. Y lo que se nota es que estas zonas corresponden a bosques de laderas. Y, por ejemplo, en la parte baja, como aquí o en esta parte ahí, corresponde a bosques secos. Y también se nota que los bosques de altura tienen una contribución y una retención alta, y en este caso son más bosques nativos o plantaciones como plantaciones de eucalipto, por ejemplo, en esta parte de la microcuenca. Entonces, ya tenemos unos resultados, pero son resultados preliminares y en los siguientes pasos del proyecto, lo que tenemos que hacer, es realizar un análisis de sensibilidad sobre los datos que usamos en el modelo INVEST, es decir, que vamos a probar otras fuentes de datos, por ejemplo, otro mapa de precipitación o otro mapa de relieve, y ver cómo estas diferentes fuentes de datos afectan los resultados que obtenemos, cómo afectan los mapas de recarga o los mapas de retención de sedimentos. Eso es lo que llamamos un análisis de sensibilidad. Después nos gustaría comprobar y aplicar otro software que no sea INVEST, pero otro modelo hidrológico que se llama SWAT, y ver igual qué dice en términos de recarga y retención de sedimentos. Y por fin, lo último que nos gustaría hacer en términos de modelación de servicios ecosistémicos es validar estos mapas que obtuvimos con mediciones reales, es decir, comparar el nivel de infiltración y recarga que tenemos en nuestro mapa con observaciones de recarga. Y eso es un poco difícil en el momento porque requiere tener datos, por ejemplo, de caudales o datos de infiltración del agua, de recarga o de tasa de sedimentos en los ríos, y todavía no tenemos estos datos. Entonces hay un trabajo de recopilación, compilación de observaciones que hacer antes de poder validar realmente estas mapas. Ya. Después, como les indiqué, el segundo objetivo del proyecto es analizar el efecto pasado y futuro de los cambios de uso del suelo sobre servicios ecosistémicos y más precisamente, en este caso, sobre servicios hídricos. Lo que hicimos hasta hoy es producir un mapa de cobertura precisa, es decir, que incluye algo como 20 diferentes tipos de uso de suelo, 20 tipos de cobertura. Por ejemplo, tiene varios tipos de usos agrícolas, como caña de azúcar, pastos, cultivos, plantaciones frutales. Y también tiene varios tipos de cobertura en relación con bosques. Por ejemplo, tenemos estos bosques nativos de Geuña. También tenemos una categoría que corresponde a bosques de Intimpa para la zona del santuario de Lampai. También tenemos el bosque seco. Y realmente es importante tener un mapa con tantas categorías para entender los servicios ecosistémicos hídricos, porque como les indiqué, a veces estos bosques tienen un efecto muy específico, por ejemplo, sobre la retención de sedimentos. Es importante tener esta información donde se ubican estos tipos de bosques. Entonces, eso es un mapa preliminar también que producimos y que falta finalizar. En cuanto a su elaboración, hemos usado un algoritmo de aprendizaje automático que se llama Moringa para producir este mapa. Este algoritmo utiliza imágenes satelitales de muy alta resolución. En unos casos estamos usando
imágenes satelitales con una resolución de 5 metros. Entonces, imagínense, es algo muy, muy preciso. Y por eso estamos capaces de tener más de 20 categorías de uso del suelo. Y también estamos vinculando estas imágenes satelitales con una base de datos de observaciones que preparé yo en 2017. Entonces he ido a varios sitios de la microcuenca para ver cuáles son los usos del suelo en estos sitios, crear una base de datos de observación y después que vinculamos con las imágenes satelitales para que el algoritmo aprenda cuál es el señal satelital que corresponde a las observaciones que recopilé en el base de datos. Pues eso es para cómo producir este mapa que les estoy presentando para el año 2018, pero a largo plazo la idea es producir una serie histórica de mapa de uso del suelo como este, empezando desde el año 75 hasta el presente, entonces hasta el mapa de 2018. Y la idea es utilizar esta serie histórica de mapa de uso del suelo para entender cuáles son los motores socioeconómicos que están impulsando estos cambios de uso del suelo sobre este periodo 75-2018. Y eso es algo que tenemos que hacer. Por el momento no hemos empezado a trabajar este tema de la serie histórica. Ya, y al final, como les indiqué, el último objetivo del proyecto es apoyar a los procesos locales de toma de decisión en cuanto al uso de recursos naturales y de servicios ecosistémicos. Y para lo que es agua, hemos trabajado dos puntos específicos. Primero, hemos tratado de analizar cuáles son las actitudes, preferencias, valores frente a diferentes soluciones de manejo del agua y de adaptación al cambio climático. Y hemos empezado este trabajo de la observación de que en la microcuenca ya se están implementando soluciones y se están implementando diferentes tipos de soluciones. Por ejemplo, en unos sitios, en unas partes de la microcuenca, se está haciendo conservación, restauración de bofedales y de humedales. En otro sitio de la microcuenca se están conservando los bosques de altura, como en esta foto, bosques de Jeuña. En otros sitios de la microcuenca se están implementando otros tipos de soluciones que estamos llamando soluciones tradicionales. Por ejemplo, se están construyendo jochas, que son estas pequeñas embalses tradicionales construidos con piedras y con tierra y que permite regular el ciclo del agua a lo largo del año. Y por fin también se están implementando soluciones tecnológicas basadas en infraestructuras como este embalse. De repente reconocen la foto, es la foto del embalse de la laguna Runtococha. Ya. Y lo interesante en la microcuenca amarillo, y por eso estamos trabajando este tema en la microcuenca, es que se observan estos varios tipos de soluciones en diferentes sitios. Por ejemplo, aquí se ubica la laguna Runtococha y en sus alrededores tenemos un embalse, que es una solución tecnológica. También tenemos conservación de bosques de Jeuña en el lado de la laguna. Y también tenemos conservación de bofedales y construcción de jochas. Entonces, en esta microcuenca tenemos todas las opciones de adaptación en el mismo sitio, que es algo realmente único, ¿no? Y lo interesante es que hay como un grado de intervención humana
en estas soluciones. Hay unas soluciones que dependen solamente de infraestructuras, es decir, que tienen casi nada de natural en su implementación. Y al opuesto del grado, también tenemos soluciones que dependen 100% de la naturaleza y de los servicios ecosistémicos, como la conservación de bufedales o la conservación de bosques. Y en lo que hicimos en el proyecto es que tratamos de ver cómo diferentes actores se relacionan, perciben estas diferentes soluciones de adaptación y de manejo del agua. Entonces hicimos algo como 70 entrevistas con actores, con diferentes perfiles, diferentes tipos de actores en la microcuenca. Y durante las entrevistas les preguntamos sobre su nivel de acuerdo con unas cosas. Por ejemplo, les preguntamos su nivel de acuerdo con la protección del medio ambiente o su nivel de acuerdo con la privatización del agua. También les preguntamos sobre su nivel de acuerdo con unos saberes, por ejemplo, sobre el funcionamiento de bufedales o sobre el funcionamiento de jochas. Y por fin también les preguntamos sobre sus actitudes y preferencia hacia unas intervenciones, como les indiqué, soluciones naturales, tradicionales o infraestructuras, y su percepción de los actores que gestionan el agua. Y lo que se nota es que actores perciben de manera muy diferente las soluciones. Por ejemplo, los actores de los gobiernos y los donantes internacionales tienen una visión muy positiva de estas soluciones basadas en infraestructuras. Y al contrario, las comunidades locales y las ONGs, ellas perciben de manera muy positiva las soluciones tradicionales. Es decir, que hay como una diferenciación en la percepción de las soluciones dependiendo del actor quien habla. Y eso es algo interesante, ¿no? Porque si queremos diseñar soluciones efectivas para manejar el agua, tenemos que tomar en cuenta el hecho de que hay unos actores que no están de acuerdo con formas de acción y de gestión del agua. Ya. Lo que hicimos después para apoyar a los procesos locales de toma de decisión es analizar la diversidad de conexión y dependencias entre actores y los ecosistemas que proveen el agua. Y para eso hemos utilizado lo que se llaman redes de actores. Eso es un ejemplo de una red de actor que construimos en la microcuenca. Cada punto de color corresponde a un actor de la microcuenca que está involucrado en la gobernanza de servicios ecosistémicos. Entonces, el color describe el sector en cual el actor trabaja y dependiendo si es un triángulo o un cuadrado, describe el nivel en cual el actor está trabajando, desde el local hasta el nacional. Y en esta red lo que hemos analizado son las relaciones de poder. Y lo que notamos en el análisis es que los beneficiarios de los servicios ecosistémicos, es decir, los actores que reciben beneficios directamente del funcionamiento de los ecosistemas, son los que tienen menos poder, son los menos poderosos de toda la red de actores. Y al contrario, los actores que gestionan los servicios ecosistémicos pero sin recibir beneficios, ellos son los que tienen más poder. Y eso puede ser problemático porque los beneficiarios son los que observan lo más rápidamente cuando hay un cambio en el medio ambiente, ¿no? Si los recursos de agua están disminuyendo, ¿quién lo va a notar? Los agricultores, los que utilizan agua para riego. No son las instituciones necesariamente, pero son los usuarios mismos que van a observar estos cambios lo más rápidamente. Por eso es importante que los beneficiarios también participan en la gestión. Y eso es un resultado
es el resultado de repente más fuerte de este análisis, es decir, que hay que implementar formas de gobernanza de servicios ecosistémicos que incluye realmente a estos beneficiarios. Y lo que estamos haciendo en este momento, entonces es trabajo en camino todavía, es que tratamos de analizar las interconexiones entre ecosistemas y beneficiarios. Entonces, si miramos al gráfico de la izquierda, para empezar, ¿qué describe? Bueno, describe lo que llamamos la ruta del agua. Es decir, que el agua va a ir desde las partes más altas hasta las partes bajas. Eso es la ruta del agua, ¿no? Es el camino hídrico del agua en la microcuenca. Y después de hacer este trabajo, tratamos de vincular esta ruta del agua a los beneficiarios en la microcuenca. Entonces, ahora si miramos al mapa a la derecha, cada punto rojo describe un beneficiario. Y en el centro, por ejemplo, aquí tenemos EMUSAP, que es la empresa prestadora de servicios de agua de Abancay, como lo saben, y que es un beneficiario súper importante, ¿no? en términos de cantidad de agua para la microcuenca. Y ¿qué observamos en este gráfico? Es que los beneficios, el agua que Amelie. Amelie, creo que se ha cortado. EMUSAP viene de las partes más altas de la Amelie, microcuenca en los alrededores. perdón, te perdimos un momento. ¿Sí? Si puedes retomar esta parte y comentarte que ya te quedan 2 minutos. Sí, bueno, es el último resultado que quería presentar. Entonces, que así terminé, pero no sé cuándo se cortó la conexión, pero lo que estaba diciendo es que tratamos en este análisis de representar a la ruta del agua desde las alturas hasta las partes bajas de la microcuenca, y también tratamos de identificar la localización de los beneficiarios en la microcuenca, como la empresa EMUSAP, que está en Abancay, entonces aquí en el centro de la microcuenca. Y lo que estaba diciendo es que con este gráfico en la derecha, lo interesante es que vemos que hay interconexiones y dependencias muy fuertes entre las áreas urbanas aquí y las áreas rurales de la microcuenca. Por ejemplo, EMUSAP recibe toda su agua de la parte rural del este de la microcuenca, y los municipios en los alrededores de Abancay, por ejemplo, Tamburco, pero también Moyo Corral, Umajata, ellos reciben su agua de las áreas rurales cercanas del Ampay. Entonces, es algo importante para nosotros observar que hay estas interdependencias fuertes entre el uso doméstico en las partes urbanas y los ecosistemas que se ubican en las áreas rurales. Y con eso terminé mi presentación y estaré muy feliz responder a su pregunta si tienen preguntas o consultas. Gracias. Muchas gracias, Amelie, por tu participación. ¿Puedes dejar de compartir, por favor? Sí. Creo que ya está, ¿no? Gracias, muchas gracias. No sé si haya preguntas, Marco, desde los participantes ahí en Abancay, sino para dar pase a Ver, que ya lo tenemos también en línea. ¿Hay
preguntas? ¿Me escucha, por favor? Sí. Hola, Berta, ¿cómo estás? Hola, Amelie. Hola, buenas con todos, todas. Mi nombre es Adriana, yo soy parte del equipo de Ecoenergía, es un colectivo ambientalista aquí en Abancay. Y tengo una pregunta relacionada a cómo ha sido el contacto con las comunidades, cómo se ha percibido esa relación, cómo han sentido ustedes o el equipo de investigación el recibimiento o la acogida de las comunidades, porque no siempre es fácil, ¿no?, que una consultora externa llegue hasta una comunidad a decir, mira, esta es la solución. Y no sé, ¿no? Quisiera saber esa experiencia, por favor. Muchas gracias. Sí, gracias por su pregunta. Es una muy buena pregunta realmente. Mi impresión es que el contacto no ha sido muy difícil y como lo explico es porque yo no era la única investigadora haciendo todos los análisis que les presenté. Realmente lo que les presenté es el trabajo de varias personas, varios estudiantes y muchos eran peruanos. Entonces, la dimensión de que era extranjera de repente no afectó mucho el trabajo en este caso cuando el trabajo era hecho por estos estudiantes. Pero también hice yo trabajo de campo en las comunidades, por ejemplo, sobre plantas medicinales, que no les presenté hoy, pero que es uno de los servicios ecosistémicos en cual hicimos mucho trabajo de muchas entrevistas, muchos talleres en las comunidades para recuperar el conocimiento sobre las plantas importantes para la salud en la zona. Y el contacto ha sido muy fácil. Digo que la gente en las comunidades siempre nos aceptaron muy bien, siempre nos contestaron muy bien, con muchas ideas, y tenía la impresión de que hasta un cierto punto era para las personas que trabajaban con nosotros sobre plantas medicinales, participar en este proyecto de investigación era como algo importante para ellas, como motivo de ser, ¿cómo decir?, que se sentían importantes porque estaban participando en este proyecto. Y para mí eso es súper importante, que también la gente ve un beneficio en participar en el proyecto y que no sea solamente nosotros los que benefician del conocimiento o de la información, pero también que haya esta forma de participar a algo en la comunidad y ya. Y para su pregunta, que era cómo perciben este tipo de investigación, de lo que he visto yo, creo que siempre lo han percibido bien. En las entrevistas que hice, al menos, sí, nunca tuvimos unos problemas. Pero como no estamos en temas muy políticos, lo que tratamos de hacer es entender cómo funcionan los ecosistemas, cuáles son las interacciones entre la gente y los ecosistemas. Eso no es muy político, entonces no había razón de tener problemas o conflicto con la gente cuando hacíamos el trabajo, creo. No sé si responde a su pregunta. Muchas gracias por tu excelente exposición. Perdón, Marco, ¿es factible que usen el mismo micrófono con el que se hizo la pregunta? Porque en el que están usando ahorita no se escucha muy bien entre los que estamos como en el Zoom. Acá. Con ese se escucha. Acá. ¿Está bien acá? Perfecto, perfecto. Gracias. Muchas gracias, Amelie. Por fin podemos escucharnos ahora. Te agradecemos muchísimo tu participación. Yo creo que ha sido súper importante volver a revisar estos aportes que ya existen en investigación en cuanto a aprendizajes en la microcuenca y esta visión que tienen amplísima sobre lo que realmente son los servicios ecosistémicos, que no solo tiene un componente técnico, sino además un componente muy fuertemente social, ¿no? Te agradecemos muchísimo y le vamos a brindar un fuerte aplauso a Amelie y espero que sea hasta otra oportunidad. Gracias. Marco,
Perdón, ha llegado una pregunta para Amélie, no sé si nos queda un poquito de tiempo, estamos por Facebook. Yo creo que puede ser, no sé cómo está Bert, ¿no? En este momento. A ver, voy a leerla y me dicen, ¿ya? Dice Jaime Valenzuela, pai. Dice, felicitaciones por el trabajo, Amélie, qué gusto saludarte. Mi consulta es si se hizo o se hará algún trabajo de campo que valide los resultados del análisis de la cobertura vegetal de la microcuenca que nos acabas de mostrar. Ya, gracias Jaime por la pregunta. Entonces, el trabajo de campo lo hicimos para producir este mapa. Y tienes razón que estamos usando parte de esta base de observación que hicimos en 2017 para evaluar la calidad del mapa que estamos produciendo. Pero no tenemos planificado hacer más observaciones, solo vamos a usar esta base de datos que hicimos en 2017 y que ya contiene algo como 2.000 o 2.500 puntos de observación de cobertura para validar el mapa. Y al inicio queríamos hacer otra campaña de observación para validar realmente el mapa, pero con el COVID es súper difícil viajar y creo que lo mejor que podemos hacer ahora es finalizar este mapa, ponerlo en acceso porque en el proyecto no lo mencioné, pero la idea es que todos los datos que estamos generando al final sean accesibles y así otras personas pueden usar. Pero ya, si tienes otras ideas, sería un gusto seguir conversando de cómo validar lo más precisamente posible. Listo, muchas gracias. Adelante, Marco. Muchas gracias, Amélie, otra vez. Así es que te dejamos más bien un rato para que te puedas tú dirigir a los jóvenes que están participando acá en este primer foro, que ahí recorrimos le llamamos nosotros la ruta integral del agua, el Yacujuñán. Así es que fue un día muy, muy interesante. Te dejo entonces para que te dirijas, por favor. Ya, pues gracias a todos ustedes por su atención y si les interesa estas actividades que les presente, que no hesitan a contactarnos, mi colega Bruno Locatelli o yo estaremos muy felices discutir más adelante de lo que estamos haciendo y de las oportunidades de repente que podemos ofrecer a ustedes como jóvenes en el marco del proyecto. Y sí, el tema del agua es súper importante y me parece genial que tengan este día, este foro para ver cómo se maneja el agua en la microcuenca. Y ya, suerte en su recorrido del agua y ya, hasta luego. Gracias, Amélie. Entonces, un aplauso. Muchas gracias. Excelente. Ahora sí vamos con Bert. Bert. Muchas gracias, Amélie. Bert, si puedes prender tu cámara. Listo. Bienvenido, Bert. Hola, Bert. ¿Me escuchas? Sí, Marco. Buenos días. Muy bien. Tenemos desde los páramos de Ecuador, de Quito. Así muy grato tenerte acá en este primer foro de asociaciones de jóvenes que trabajan por el tema ambiental acá en Abancay. Estamos organizando este primer foro y gracias por aceptar la invitación y muy agradecidos por tu participación y tu valiosa experiencia en la región andina, ¿no? Pues no sé el tema. Bien, entonces tenemos con nosotros al doctor Bert de Vries. Él va a desarrollar el tema la hidrología en cuencas andinas y los servicios ecosistémicos hidrológicos en la vida de montañas, considerando los tiempos de cambio climático, ¿no? Sí, un ratito, por favor, Bert. El doctor Bert de Vries tiene 30 años de experiencia en los Andes tropicales. Por 14 años trabajó en la Academia de la Universidad de Cuenca, en Ecuador, donde contribuyó a establecer grupos de investigación y manejo de agua, suelo y hidrología andina, ¿no?
Luego trabajó por 10 años liderando proyectos en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, enfocados en ecosistemas andinos como el páramo, manejo de cuencas, hidrología de cuencas andinas. En Perú, basado en Condesan, Consorcio para el Desarrollo Sostenible de los Andes, asesoró al Ministerio del Ambiente del Perú y regulador de agua potable, la SUNAS, en el diseño e implementación de políticas que apoyan incentivos y retribución por servicios ecosistémicos hídricos, lo que ahora sabemos y conocemos, el merece, ¿no? En este octubre de 2015 lidera el Fondo para la Protección de Agua para Quito, el FONAG, en el cumplimiento de su misión de conservación y recuperación de las fuentes hídricas para el Distrito Metropolitano de Quito, para la capital del Ecuador. Tiene un PhD en Ciencias Biológicas Aplicadas en 2002, un Master of Science en Ingeniería de Recursos Hídricos en 1991 y es ingeniero civil en 1990 por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Bienvenido entonces, Bernie, muchas gracias. Muchas gracias, Marco, por la presentación y por la invitación. Gracias a Musuk también, la facilitación de este espacio. Qué gusto estar con ustedes, aunque sea virtualmente. Ya me hubiera estado ahí, cómo me gustaría estar ahí en Abancay, y caminar esas tierras de Apurímac nuevamente, que tuve la suerte de conocer hace unos 6, 7 años, cuando se estaban poniendo un poco la base, ¿no? de lo que sí hoy conocemos como los merece. ¿Me confirma, por favor, si estamos bien en pantalla y todo? Sí, está No okay. estamos bien, pero no has compartido todavía tu presentación, Bert. Ah, bueno, yo pensaba que sí, ya estaba. Ahora sí. Si la puedes poner en presentación. Sí. Listo. Adelante. Gracias. Ya. La idea es compartir un poco, sí, estos 30 años me dan derecho tal vez a compartir algunas lecciones aprendidas que lo quisiera hacer muy desde la práctica, ¿no? Estuvimos un tiempo en la academia, muy importante avanzar en el conocimiento, investigación sobre la relación de ecosistemas andinos y el agua. Pero poco a poco he tenido la oportunidad de ir más hacia la práctica y especialmente ya estos últimos 6 años ya totalmente en la práctica porque en un mecanismo que funciona, que es sostenible financieramente, que es el Fondo para la Protección del Agua de Quito, y donde el reto es realmente implementar las acciones más efectivas posible, ¿no? Darle el mejor uso a estos recursos disponibles en función de la tarea que se nos encomendó, que es conservar y recuperar las fuentes de agua para Quito, ¿no? Me considero muy afortunado, ¿no? de poder ser muy, muy, muy práctico en esto y entonces no... si esperaban aquí conceptos teóricos sobre lo que es la infraestructura natural o lo que es la adaptación basada en ecosistemas o lo que es tantos otros conceptos que se manejan, no va a ser una decepción porque no voy a hacer eso, no voy a hablar desde la práctica de conservación de fuentes de agua. Muy rápidamente, ¿qué es este mecanismo? El FONAC no conserva y recupera las fuentes de agua que abastecen al Distrito Metropolitano de Quito, que es se puede decir de alguna manera un merece, pero es en Ecuador
configuración institucional es un poco diferente, ¿no? La empresa de agua de Quito, la EPS de Quito, es un actor clave, es el más importante, el que también aporta con la mayor cantidad de recursos para esa visión del FONAC, a través de lo que se podría decir algo similar en el Perú, porque es el 2% de la tarifa de agua en Quito que se contribuye de esta manera al FONAC, pero también hay otros aportantes, ¿no? Hay otros aportantes con menor cantidad de recursos, pero y también hay recursos apalancados que manejamos de diferentes fuentes de financiamiento climático, por ejemplo, ¿no? Que cada vez hay más mecanismos a nivel internacional que por el combate contra el cambio climático, no tanto en mitigación como en adaptación al cambio climático, ¿no? Yo sé que cambio climático es un tema clave y está en el título de esta presentación, pero quisiera ponerle un poquito en contexto y en su justa dimensión también, ¿no? Con estos dos slides. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos dos pequeños mapas esquemáticos. Aquí a la izquierda es una sección del Perú con la ciudad de Lima aquí en gris, y aquí es una sección del Ecuador con en parte gris la capital del Ecuador, Quito, ¿no? Y está la red de ríos en diferentes colores. Los colores indican cómo está el balance entre demanda de agua y la oferta hidrológica en esta red de ríos. Si es que están en azul, significa que hay un exceso de agua en el río que no es demandado, ¿no? Y si es que conforme van pasando a verde, a amarillo y a rojo, aumenta el déficit, ¿no? En estos casos, déficit ocasionado por la demanda de estos grandes centros urbanos, ¿no? A la izquierda Lima, que está al lado del mar, ¿no? Y en donde entonces el déficit ocurre mientras estos ríos, el río Rímac, ¿no es cierto?, el río Chillón, pasan por la ciudad y tienen esta enorme demanda de millones de habitantes. En el caso de Quito igual, pero es ciudad de altura, ¿no? Está a 2.800 metros, entonces no hay mucha cuenca aguas arriba, ¿no? Tenemos un déficit también que llega a ser extremo al paso por la ciudad, y luego el río tiene un largo recorrido todavía al mar y más bien se va recuperando. Hacia el río Esmeraldas, que va al Océano Pacífico, ¿no? Esto significa que en ambos casos ya hace años tuvimos que hacer trasvases desde otras cuencas, en el caso de Lima desde la cuenca del Mantaro, en el caso de Quito, a pesar de estar en la vertiente Pacífico, también trasvases de cabeceras de cuencas amazónicas, medio parecido a la situación de Lima, porque ya la propia cuenca no alcanzó, ¿no es cierto?, para cubrir la demanda. Lo mismo está aquí en un gráfico que ya ahora está de izquierdo a derecho, el eje del río, ¿no? Aquí a la izquierda nacen los ríos aguas arriba de Quito, ¿no? Quito está en este rango, la ciudad de Quito está en este rango, y luego el río continúa. En el caso de Lima, nace en la cordillera, y Lima está al último, ¿no es cierto?, de la cuenca, está ya al lado del mar. Las líneas amarillas y rojas indican otra vez este déficit, ¿no? Amarillo un déficit moderado y el rojo ya un déficit fuerte. Eso está determinado en base a necesidades por litros por habitante por día que requiere la ciudad. Entonces pasamos con la disponibilidad por debajo de estos límites, ¿no? Al pasar el río por la ciudad, y luego aquí se recupera. En el caso de Lima, se pasa por debajo de este límite. Otra vez, este déficit es cubierto con trasvases. Pero vamos a otro aspecto de este gráfico, que es esta banda. Aquí ustedes ven diferentes líneas. Y esos son diferentes escenarios futuros posibles de cambio climático. Unos más pesimistas, otros más optimistas, ¿no? Pero están todos dentro de esta banda,
¿no? Que es una banda de incertidumbre sobre el futuro cambio climático, ¿no? Lo que quisiera que se queden, y quizás ese gráfico impresiona un poco al inicio, está un poquito complicado de captarlo todo. Lo que quisiera que vean es que de toda la banda, ¿no? Toda la banda cuando pasa por esas ciudades es que pasa, se va por debajo de los límites de escasez, ¿no? Entonces la escasez está dado en mayor medida por la enorme demanda, la concentración de demanda que representa esta población y estas ciudades, ¿no? En unos casos, esta escasez sería, con escenarios de cambio climático, esta escasez es menor, y en escenarios más pesimistas de cambio climático, esa escasez es más extrema. Pero en realidad, en todos los casos hay escasez, ¿no? Entonces, esto un poquito, como decía, para poner en su justa dimensión el cambio climático, la incidencia del cambio climático. Si es que hay una escasez, si es que hay unos escenarios de déficit, eso no es solamente por el cambio climático, es principalmente por la demanda fuerte que tenemos aquí con el caso de las ciudades. Ejercicios similares, por supuesto, se pueden hacer con demanda de agua para riego, con demanda de agua para generación hidroeléctrica, ¿no? Y vamos a encontrar sistemas parecidos. Eso, un primer mensaje de que nunca podemos olvidar cuando estamos hablando de servicios ecosistémicos, tratando de conservar la oferta y todo, que nunca podemos descuidarnos de la demanda de agua, que hay mucho que hacer por lado de la demanda con un consumo responsable en todos los usos, tanto en nuestras casas, el consumo doméstico, seguro que podemos hacer con mucho menos agua, ¿no? Y que hay desperdicio, pero también en riego, ¿no? Mucho desperdicio, ¿no? También en la generación hidroeléctrica, todos estos usos también debemos optimizar, ¿no? Ya, con esto cierro la parte esta de la demanda. Ahora sí nos vamos al lado de la oferta de agua, que sí es también, por supuesto, muy importante, ¿no? Cambio climático y escenarios de cambio climático en los Andes, ¿no? Les voy a dar unos ejemplos de trabajos que se han hecho aquí en la cordillera oriental cerca de Quito, ¿no? Donde la cordillera de los Andes pasa la línea equinoccial, que son seguro en mayor o menor medida también aplicables para lo que es la cordillera de los Andes en el Perú, ¿no? Y que tiene que ver con la gran dificultad, ¿no? de poder predecir, poder trazar los escenarios futuros de clima en la cordillera andina, ¿no? Las incertidumbres son muy grandes y tiene que ver con la enorme complejidad del clima alrededor de la cordillera. Las diferencias en régimen climático a muy cortas distancias, ¿no? Aquí pasamos en 25, 30 kilómetros, pasamos de un régimen de precipitación unimodal con un pico en el mes de julio-agosto. En 25 kilómetros más allá tenemos un régimen de precipitación totalmente distinto, con bimodal, con 2 picos en el año, y que no son en julio-agosto, sino en meses totalmente diferentes, ¿no? Esa complejidad es un reto enorme para poder predecir el futuro clima, ¿no? Si la descripción del clima actual ya es difícil, ¿no? El reto para describir el clima en el futuro, mucho más, ¿no? Esto por ejemplo, aquí es un punto en la cordillera oriental, un punto en la cuenca del río Chalpi, donde comparamos lo que dice el modelo sobre el clima actual, ¿no? Versus lo observado, ¿no? Versus lo observado en esta misma zona, ¿no? Entonces ustedes ven, el modelo dice esto y lo que observamos es esto, ¿no? Clima actual, ¿no? No, ni siquiera hablamos de la predicción al futuro. Entonces,
creo que podemos imaginar, si es que hay gran dificultad de representar el clima actual, va a ser muy difícil poder predecir el clima futuro. Esto quizás aquí un poquito extremo, ¿no? La dificultad quizás en la mayor parte de la cordillera en el Perú, un poquito más fácil predecir, pero para indicar que es un enorme reto y que la incertidumbre sobre el futuro clima va a permanecer por mucho tiempo. Por más que los mejores científicos hagan los mejores esfuerzos para mejorar los modelos, la incertidumbre va a permanecer por un buen tiempo y tenemos que actuar para el cambio climático con esa incertidumbre. Nunca puede ser un pretexto la incertidumbre tampoco para no actuar, ¿no? Pero sí es para relativar un poquito estos esfuerzos. A veces creemos que tenemos que primero predecir todo el futuro clima antes de poder diseñar una primera medida de adaptación y nos vamos a pasar esperando, ¿no? Cuando vemos aquí en el FONAC todo nuestro portafolio de intervenciones, ¿no? Que es un portafolio amplio de acciones de restauración, de conservación, de diferentes estrategias. Creo que este portafolio no ha sufrido no se ha visto muy frenado por esta incertidumbre del cambio climático, ¿no? Con o sin cambio climático, o si el escenario luego resulta ser un poco más así o un poco más asado, este portafolio no va a cambiar tanto, ¿no? Ya sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos que recuperar la regulación hídrica de los ecosistemas, ¿no? Y eso con cualquier escenario futuro que se viene de cambio climático va a ser lo mismo. Entonces, mucha incertidumbre de escenarios de cambio climático, pero eso no es pretexto para diseñar bien las medidas. Bueno, ese grafiquito también un poco, creo que ya en Abancay creo que menos, pero a veces cuando leemos los documentos a nivel nacional o internacional, entonces vemos que especialmente Perú, Bolivia, Ecuador un poquito menos, pero vemos que cuando se habla de cambio climático, dicen, el gran problema es que están desapareciendo los glaciares y por lo tanto la vulnerabilidad ¿no? Al cambio climático, ¿no? Aquí con unas pocas cifras se pone también esto en su justa dimensión y atraemos la atención a que, bueno, sí, los glaciares sí, pero ¿cuál es el peso real a nivel de algunas aquí ciudades también, ¿no? Quito, Lima, La Paz, Huaraz, que ya en promedio anual el porcentaje que proviene de glaciares aquí en Quito es 2%. En Lima es menos del 1% para el agua para Lima. Para La Paz, ya, ok, son porcentajes mayores, 15, en Huaraz 19. ¿Ya? Abancay, 0, ¿no? Ustedes saben mejor que yo, ¿no? Entonces también hay un peso enorme, todo lo que no está dentro de estos porcentajes. El resto está en los ecosistemas altoandinos. En Quito, 98% en páramo, ¿no? Pero también en Huaraz, 80% viene de otras fuentes de agua que no son reguladas en glaciares, ¿no? En las otras líneas sí tenemos algunas otras cifras donde vamos a los meses extremos, los meses de estiaje, los años de estiaje, los meses de estiaje, donde estos porcentajes sí pueden subir, que los glaciares de alguna manera nos ayuda en las situaciones más críticas como reserva estratégica de agua, ¿no? Pero es poner en su justa dimensión y sobre todo, ya lo que no es glaciar entonces es ecosistema altoandino, ¿no? Entonces la importancia del ecosistema altoandino, aquí el páramo, allá la puna, los boferales, etcétera, tiene un peso mucho mayor en la provisión de agua a los diferentes puntos de alta demanda que los glaciares. Por eso estamos interesados en este ecosistema altoandino como fuente de agua, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué son tan buenas fuentes de agua? ¿Es porque llueve más? No. Podemos ver, sí, llueve, sí, por supuesto, pero no es que llueve valores extraordinariamente altos. No es por eso que es una fuente de agua tan
tan extraordinaria, sino por la capacidad de regulación hidrológica, ¿no? Esto de hacer que el agua fluya más lenta, este concepto se está posicionando y me parece muy, muy acertado, ¿no? El agua lenta, ¿no? Ralentizar el ciclo hidrológico, ¿no? Más amortiguamiento, más lento, más tiempo entre que cae la lluvia y que llegue al usuario, ¿no? Que pase por todos los caminos conocidos y no conocidos dentro del ecosistema. Primero atrapado por la vegetación, luego infiltrado al suelo, luego sabe a qué tan profundo va y permanece a veces tiempos largos ahí en estos grandes reservorios, ¿no? El agua lenta, ¿no? La capacidad de regulación es hacer que el ciclo sea más lento, ¿no? Elementos claves son la infiltración, almacenamiento en el suelo, en los humedales, en los bofedales, ¿no? Y el mecanismo de soltarle lentamente. Eso es lo clave, eso es lo que hace a un ecosistema una buena fuente de agua. También la parte de calidad de agua, sí, sí, también, para que también eso también es importante, ¿no? Sí, que se construya a través de una cobertura vegetal que evita erosión, ¿no? Por supuesto, la ausencia de contaminantes, ¿no? Y bueno, mucho hablamos de, aquí llegamos a veces a una frontera de conocimiento importante, ¿no? Definitivamente hay problemas de contaminación, por supuesto, con minería, con otras actividades, ¿no? Pero también puede haber, y no hay que olvidarse de esto, ¿no? También puede haber problemas de calidad natural, ¿no? Con temas como carbono orgánico disuelto, todo lo que hace las aguas tengan coloración negra, ¿no? Solamente hay que ir a los diferentes nombres de los ríos, lagunas, cuántos ríos se llaman, cuántas lagunas se llaman Yanacocha, ¿no? Tienen carbono orgánico disuelto, es el color negro, ¿no? Yanayacuzit. Y bueno, aquí, bueno, dependiendo de la zona, también puede haber problemas de calidad de agua ocasionado por la actividad volcánica, por volcanes activos, ¿no? Es nuestro caso aquí en Quito también. Bueno, ese recordatorio de qué aspectos hacen que el ecosistema altoandino sea fuente de agua, ¿no? Vamos a pasar por algunos temas que creo que son aprendizajes, ¿no? Y que son elementos clave en cualquier iniciativa, llámese Merece, llámese de otra forma, cualquier iniciativa de conservación o recuperación de fuentes de agua, ¿no? Primero, el tema de conservación es un tema de ordenamiento territorial. Es un mecanismo de ordenamiento territorial, hay que zonificar las cosas, ¿no? Áreas protegidas responden a eso, ¿no? A una escala, a escalas, ¿no? Nacionales, áreas protegidas nacionales, pero también puede haber, cada vez más hay mecanismos de áreas protegidas a nivel regional, ¿no es cierto? En Perú, a nivel municipal, ¿no? Diferentes escalas en las que se pueden definir áreas protegidas. Pero vamos a escalas también más pequeñas, ¿no? Ordenamiento territorial a nivel de una comunidad, ¿no? A nivel de una finca, ¿no? Eso también son ordenamientos territoriales muy, muy importantes que nos deben ayudar, ¿no? Donde podemos prioridades como fuentes de agua, definir prioridades y lograr una protección para estas fuentes de agua dentro de esquemas de ordenamiento territorial a diferentes escalas. Un segundo comentario, aprendizaje sobre restauración. Y lo primero es decir que esta sección se llama restauración, no se llama reforestación. Reforestación es solamente una parte de la restauración.
Reforestación es la restauración del ecosistema donde hubo antes bosque y queremos reconstruir este bosque. Pero eso solamente es una parte. Ustedes más que nadie que conocen que ya en los ecosistemas altoandinos vamos encima de 3.500, encima de 4.000 metros, que para ustedes es natural, para nosotros también aquí. No es un ecosistema boscoso, ¿no? La puna no es un ecosistema boscoso, es parte del páramo, no es un ecosistema boscoso, es parte de su definición, que no lo es. Entonces, restauración de páramo, restauración de bofedales, no es reforestación, ¿no? Puede ser que incluya siembra de alguna vegetación que no sea árboles, ¿sí? ¿No? Revegetación con arbustos o incluso con tapetes de vegetación rastrera. Pero tenemos mucho más aspectos ahí que requieren atención. A veces la reforestación se lleva toda la atención, ¿no? Y eso creo que es algo que se debe revertir cuando trabajamos en ecosistemas altoandinos. Restauración de humedales, por ejemplo, ¿no? Aquí un ejemplo ese es un humedal que le estamos recuperando aquí en el área de la Antizana, cerca de Quito, ¿no? Donde estamos rehumedeciendo un humedal que fue drenado para uso ganadero. Esto es lo que antes eran zanjas de drenaje, ¿no? Y ahora se están bloqueando estas zanjas de drenaje para restaurar el humedal, rehumedecer este humedal y así recuperar su capacidad de regulación hídrica, ¿no? Entonces, este es un llamado a fortalecer todos estos aspectos de restauración que no son necesariamente reforestación. Dentro de esto, también llamar la atención a algo a la posibilidad de regenerar, de que la naturaleza se regenere por sí misma, ¿no? Lo que llamamos también restauración pasiva, ¿no? Tenemos en FONAC muy buenas experiencias, ¿no? Sorprendentemente, incluso en ecosistemas tan frágiles como el páramo, ¿no? Tenemos muy buenas experiencias donde se ha podido eliminar de una manera efectiva los factores de presión, dígase ganado, dígase un turismo con una carga demasiado alta, donde se ha podido controlar estos factores de presión. Caso nuestro aquí cerca de Quito, un problema con, por ejemplo, con motos de endura en el páramo, ¿no? Donde se logra realmente controlar esos factores de presión. La capacidad de regeneración o de restauración pasiva es sorprendente, ¿no? No siempre puede ser más efectivo poner toda la atención ahí en controlar el factor de presión que en lo que a veces queremos, la obra, la siembra, ¿no? Entonces, es por doble, el mensaje es doble, ¿no? Si hacemos restauración activa, ¿no? Si hacemos restauración activa y no están controlados bien los factores de presión, esta restauración activa no va a tener éxito. Y visto de otra manera, si tenemos un buen control de los factores de presión, quizás ni siquiera va a ser necesaria la restauración activa y vamos a poder tener buenos resultados con restauración pasiva o con regeneración natural, ¿no? Ahí hablamos de control de estos factores de presión. Esto incluye también el tema de incendios, por ejemplo, ¿no? Hemos trabajado mucho en que nuestros guardaparques, también comunitarios y todo, tengan una capacidad de respuesta a incendios y de prevención, por supuesto, también, ¿no? La excepción, y quisiera llamarlo así, la excepción casi donde sí es necesario restauración activa es en zonas ya más fuertemente degradadas, ¿no? Ya cuando la degradación ha pasado a ciertos niveles, sí es necesario, ya no va a ser posible la restauración pasiva, ¿no? Donde ya se ha perdido
como en áreas como este, donde ya no teníamos una cobertura vegetal total, por ejemplo, ¿no? Ya áreas en proceso de desertificación, bueno, ahí sí va a ser necesario, ¿no? Sembrar, controlar, obra biofísica, incluso para controlar la erosión. Entonces, ahí sí. Aquí, con unos ejemplos de Perú, ¿no? Un poco este contexto de restauración, ¿no? Perú quizás es el país que más ha invertido históricamente en infraestructura verde, y no por la onda de los merece de los últimos años, sino desde hace siglos, ¿no? Inversión de la sociedad en infraestructura verde, en infraestructura natural, ¿no? Hay un bagaje histórico bagaje histórico muy interesante, ¿no? Que se le puede explotar, ¿no? Como se está haciendo ahora con recuperación de amunas, del mamanteo, estas técnicas, ¿no? Y que son también, que necesitan también ser adaptadas a las condiciones actuales, ¿no? Eh, Dentro de eso creo que hay realmente una historia, mucha experiencia en inversión en ese tipo de obras, ¿no? Sin embargo, aquí quisiera llamar a lo que es para mí la gran debilidad de tanta historia, y que es que los impactos no están descritos adecuadamente, ¿no? No sigue siendo muy débil la información sobre qué resultados mismo, qué impacto mismo se obtiene con estas acciones, ¿no? Aquí en las fotos con el ejemplo de las zanjas de infiltración en las que se ha invertido mucho dinero, ¿no? Y sí hay uno que otra evaluación, ¿no? Pero considero que sigue siendo débil esta evidencia, ¿no? Esta agua, ¿qué mismo, no? Se infiltra, bueno, ya, aumenta la infiltración, sí, seguro que aumenta la infiltración. Pero ¿a dónde va esta agua, no? Se va a las fuentes cercanas, se va a infiltración más profunda, se va, si es que se combina como aquí en la foto con una siembra, de también qué impacto tiene esta parte, cuánto se debe a la zanja, cuánto se debe a la revegetación, ¿no? Quedan bastantes preguntas, ¿no? Que responder, ¿no? Entonces yo considero que habiendo una inversión de esta magnitud, ¿no? Que es genial que lo tenemos, ¿no? Diferentes intereses, gobiernos regionales, proyectos de cooperación, todos, ¿no? Considero que ameritan mucho más evaluación y descripción de cuáles son los impactos positivos y también de los negativos, si es que los hubiera, ¿no? Un tercer punto es algo que se ha consolidado aquí en forma como parte clave de nuestro portafolio de intervenciones, y son los acuerdos de conservación, ¿no? Que son para nosotros situaciones de ganar-ganar en comunidades guardianes del agua, tierras comunitarias, muchas, también a algunos propietarios privados aquí en Quito, ¿no? Creo que en Perú prácticamente todo sería con comunidades, porque todas las tierras altas son de comunidades campesinas, ¿no? Aquí sí tenemos en las partes altas también propiedad privada en cierto porcentaje. ¿Qué son estos? Son alianzas, ¿no? Basadas en la confianza, en la voluntad, en el compromiso. No pasa mucho por la ley, ¿no? Pasa por la confianza, y pasa por la búsqueda de situación de ganar-ganar, ¿no? Donde podemos ajustar, ¿no? Ciertas actividades tal vez que son perjudiciales como que son perjudiciales como para las fuentes de agua, ¿no? Reorientar a otras actividades, reemplazar por alguna otra, o ajustarles en ciertas zonas, ¿no? Mucho también otra vez zonificación, ¿no? Aquí es un ejemplo, resumen
donde una comunidad que tenía bastante actividad ganadera se reorientó más al turismo comunitario, ¿no? En un sector donde hay bastante potencial para turismo, todavía relativamente cerca de la ciudad, etc. Bueno, creo que ya vamos con el tiempo un poquito corto. Mencionar aquí una posibilidad que me parece muy interesante, ¿no? Que es de que con las acciones con las que, conservamos las fuentes de agua, también generamos beneficios en cuanto a captura de carbono o en cuanto a emisiones evitadas. Hay mucha sinergia entre estos dos beneficios, ¿no? Y esto entonces estamos en camino para que sea una fuente de financiamiento adicional a las que tenemos y que vienen por el tema del agua, ¿no? Que tengamos así un financiamiento apalancado con una línea que viene por el carbono, ¿no? Ahí otra vez lo que hace falta es generar mucha información, ¿no? Para que estos esquemas, estos beneficios de carbono puedan ser cuantificados adecuadamente con suficiente credibilidad para que los financistas que están interesados en compensar su huella de carbono, por ejemplo, encuentren esto con un esquema sólido, ¿no? Que les permita confiar recursos a través de una línea de financiamiento. Ecuador está igualándose, creo que en otros países ya están más avanzados, con su esquema nacional de compensación de huella de carbono que pretende atraer, ¿no? Financiamiento de empresas que quieren conseguir la carbono neutralidad, ¿no? Que ya han medido su huella y que quieren compensar su huella. Y como FONAC pensamos que estamos bien posicionados para ser implementadores de esta compensación. Y finalmente, un punto que es también parte de investigación, parte de generar esta información, es demostrar un retorno económico positivo, ¿no? De las acciones, ¿no? Tenemos un cierto avance con la EPS de Quito, ¿no? Donde estamos demostrando que el aporte que viene con porcentaje de la tarifa de agua, ¿no? También le está generando un retorno económico positivo a la empresa, porque ahorran en tratamiento de agua, en ciertos procedimientos del tratamiento, en insumos, en químicos, ¿no? Y también pueden ahorrar en inversiones evitadas. Hay un primer ejercicio que se hizo que demuestra que hay un retorno económico positivo, ¿no? Esto no es como algunos tal vez quieran verlo, una mercantilización, una comercialización del agua. No, para nada. Es solamente demostrar que aparte de este aporte que hace, que aparte de los, digamos, del compromiso con lo que se contribuye a una iniciativa de conservación de las fuentes, ¿no? A través de una responsabilidad que se siente en la EPS, ¿no? Además, les da un retorno económico positivo, ¿no? Es un ejercicio bastante amplio que involucra el modelamiento hidrológico, de cantidad de agua, de calidad de agua y además bastante análisis financiero, análisis de los costos de la empresa, ¿no? Compara escenarios con FONAC, digamos, con toda la inversión para recuperar fuentes y un escenario que sin esa posibilidad, ¿no? Y para cada uno de los parámetros de cantidad y calidad de agua se cuantifica, ¿no? La diferencia entre estos dos escenarios que genera un beneficio entonces beneficio hidrológico, cantidad y calidad de agua, y luego traducido a un beneficio económico, un retorno a la inversión. Esto requiere bastante información, por cierto, ¿no? Que hay que seguirla generando a través de monitoreo hidrológico, mejoramiento, adaptación de modelos. No se hace con cualquier modelo tomado de la biblioteca, ¿no?
requiere una línea de trabajo bastante dura, pero que creo que es muy importante y vale la pena, ¿no? Los mensajes que están resumidos aquí, un poco, creo que algunos ya los hemos estado mencionando durante la charlita, ¿no? Primero, quizás la alarma sobre el cambio climático está en los glaciares, pero la respuesta, la adaptación está en los ecosistemas andinos. Adaptación al cambio climático requiere un portafolio de inversiones diverso, con soluciones para cada situación. Dentro de esto no puede faltar la parte de conservación y la baja de presiones, ¿no? No es solamente ir a sembrar, ¿no? Eso es una partecita nomás. Inversión en servicios ecosistémicos puede ser rentable para actores específicos, ¿no? Siempre y cuando las acciones tengan efectividad demostrada. Tenemos una enorme responsabilidad como gente interesada, motivada, ambientalista, todo lo que quiera, de ser efectivos en el uso de los recursos que se nos confía, ¿no? Para estas tareas, ¿no? Puede ser quizás un poquito más extremo. Creo que quizás ya en este momento, con todo lo que se ha logrado, la limitación para la implementación de proyectos de servicios ecosistémicos quizás ni siquiera ya no es los recursos financieros, ¿no? La principal limitación. La principal limitación poco a poco se está haciendo, es las limitaciones de capacidad de implementación que tenemos, la implementación efectiva, ¿no? Y cuidado con eso, sería muy riesgoso, ¿no? Si es que no logramos una implementación efectiva, se nos va a criticar, y con justa razón, ¿no? Y ahí vamos a tener un efecto quizás en el flujo financiero también, ¿no? Es una enorme responsabilidad mejorar siempre la efectividad de la inversión de los recursos que se nos confían. Muchas gracias y muy atento a cualquier inquietud que puedan tener ustedes. Muchísimas gracias, Bert, por tu presentación y el panel que acabas de presentar. Le doy pase a Marco para ver si hay algunas preguntas dentro del público que está ahí en Abancay. Muchas gracias, Bert, muy agradecido por tu excelente presentación. Además, creo con los mensajes bien importantes, ¿no? Y creo que esta es una visión más de los Andes, no solamente es particular a una región específica en sí misma. A pesar de las particulares, yo creo que es un mensaje bastante importante para la región andina. Yo voy a pasar a la parte de las preguntas. No sé si hay alguna pregunta. ¿Sí? Adelante, por favor. ¿Hay una pregunta? Buenos días, muchas gracias por la información que nos han brindado. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Nosotros aquí en Abancay vamos dentro de la luna y ecosistemas que nos promueven muchos servicios. Perdón, disculpen, si es que pueden usar el mismo micrófono que está usando Marco, porque no se escucha muy bien la pregunta, disculpen. Sí. Ya, un momento. Vamos a verla. Buenos días. Mi nombre es Lizeth Valenzuela Espinosa, vengo con el colectivo Ecoenergía. Bueno, le estaba agradeciendo por la información que nos ha brindado. Aquí el gobierno regional de Purímac viene trabajando con, lo denomina de esta forma, ¿no? Reforestación, reforestamos, el año pasado hemos reforestado arriba las áreas donde se ha podido identificar adecuadas y hemos podido reforestar con geoña. Lo que quiero saber si
usted ha mencionado que no sería, acabo de descubrir, ¿no?, de que no es el término reforestación, sino restauración. ¿Y hasta qué punto nos va a favorecer haber reforestado o restaurado con Queñua toda esta zona? Rontococha. Muchas gracias, muchas gracias. Y eso da la oportunidad de profundizar un poquito, ¿no? Esto, mi comentario y mi posición no es que es en contra de nada, no es que es en contra de deforestación, ¿no? Solamente lo único que he querido llamar la atención es que hay muchos otros aspectos importantes en restauración, aparte de la reforestación. Si es que estamos hablando de la siembra de especies propias del ecosistema que han sido deforestadas en su momento y se le está recuperando en este sitio, definitivamente es una reforestación y está muy bien, ¿no? Entiendo que estamos hablando de reforestación con polilepis en el sector de Rontococha, hasta donde yo, mi poco conocimiento del área, que una visita sí estuvimos, es donde ha habido mucha deforestación de bosque de polilepis, Queñua. Entonces, la recuperación de este bosque es una acción adecuada, ¿no? Está muy bien, ¿no? Lamentablemente tenemos muchos otros ejemplos de especies no adecuadas, no nativas, o de algo que se debería llamar forestación, es decir, crear un bosque donde nunca ha habido, ¿no? Estos ejemplos, esos no son buenos ejemplos o no son ejemplos de reforestación, ¿no? Definitivamente la recuperación de bosque de Queñua en Rontococha sí lo es, ¿no? Entonces, por favor, entiéndame bien de que es un llamado nomás a dar atención también a otros aspectos de la restauración, aparte también de la necesaria reforestación de bosques donde estos han sido deforestados, ¿no? ¿Hay otra pregunta? Veo, muchísimas gracias por tu excelente presentación. Te reitero este agradecimiento y yo creo que vamos a seguir en contacto próximamente en algún momento, porque compartimos, creo, los mismos objetivos, preocupaciones y los desafíos son similares, ¿no? Entonces, muy agradecido por tu excelente presentación nuevamente y gracias también a Musu por ser la responsable de esta comunicación, ¿no? Gracias, Bert. Y espero que sea hasta pronto. Gracias, Ger. Seguro que sí. Hasta pronto. Chao, chao. Un abrazo, Bert. Gracias. Marta, Sí. Vamos ustedes siguen en el evento en vivo. Entonces, desde el Zoom y desde las redes sociales nos despedimos. Si quieres ver, deseamos... vamos a pasar unas fotos muy rápido. Ah, dale, adelante. ¿Ya? Rosaura, tú puedes. No vamos a explicar nada, pasa nomás para que vean. Estas son las fotos. Estas son las fotos, me imagino, que hicieron ayer en la visita, para la gente que nos está viendo por las redes sociales. Son las fotos de ayer. Perfecto. Ayer se hizo la ruta integral del agua, que se había explicado en el momento desde las partes altas de las cuencas de la microcuenca de Mariño hasta lo que es la zona urbana, la distribución y todo lo que es ya la parte urbana de Abancay. Entonces ustedes están viendo ahorita lo que ha sido el primer día de este encuentro de foros juveniles. Sí. Dale, Rosaura. Bueno, esto es viendo la estación meteorológica, ¿no? Que era el punto número 3, punto de observación 3.
Allí mismo, el punto de observación 3 es una fotografía donde aparece todos somos agua. Esto Al es fondo se ve la laguna. de Rontococha, sí, la laguna más grande, ¿no? Esto ya es en la planta de tratamiento, en la planta de producción de agua potable, en Petaf, ¿la zona cómo se llama? En Puruchaca. En Puruchaca, donde hubo una demostración cómo se procesa el agua, ¿no? Que llega acá a la planta y luego pasa a los reservorios. Esto ya es en la parte baja, en la planta de tratamiento de aguas residuales. Ya esto por la tarde. Este es en el punto de vertimiento final. Acá ya estamos a 1.700 metros sobre el nivel del mar, en la parte más baja. Y en Pachachaca, acá Hernán está explicando cómo es este punto final de vertimiento, ¿no? Bueno, eso. Muchas gracias. Aplausos entonces. Muchas gracias a todos que están ahí. Los dejamos desde el Zoom y bueno, de las redes sociales y éxitos. Un abrazo. Cuídense. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao, chao. Chao, Bert. Chao, Rosa. Hasta luego.